Buenos días y bienvenidos a todos a una nueva edición de Ciencia para Vivir Mejor. Hoy está con nosotros Beatriz Galeana Blanco. Ella es profesora titular de Física de la Universidad Carlos III de Madrid, doctora en Energía Solar por la Universidad Politécnica de Madrid en 2006. Tiene más de 40 publicaciones científicas en revistas internacionales y ha trabajado en universidades en Estados Unidos, Alemania, Austria y México. Su línea de investigación fundamental es el desarrollo en células solares de alta eficiencia, campo en el que tiene más de 30 publicaciones y el primer premio de la cátedra Solfocus de la Universidad de Jaén. Bienvenida, Beatriz. Hola, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y para empezar quería compartir contigo un dato, y es que, según Naciones Unidas, la energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático y representa alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Yo no sé, como experta en energía solar fotovoltaica, ¿de qué manera consideras que puede contribuir el fomento de estas energías para esa lucha contra el cambio climático? Bueno, está claro que el uso de energías renovables, entre ellas la energía solar fotovoltaica, pues es uno de los grandes retos y sigue siendo uno de los grandes retos. Se ha avanzado mucho en las últimas décadas en su implementación, también en la visión que tiene la sociedad de las bondades de las energías renovables. Por tanto, todo aquello que tenga que ver con la reducción de emisiones siempre va a favorecer o va a mitigar los efectos del cambio climático y, por tanto, es imprescindible, ¿no? La energía, al final, es uno de los grandes elementos de generación de todo tipo de residuos, de emisiones y demás. Por tanto, la energía solar fotovoltaica y otras energías renovables, pues, imprescindibles para disminuir esos efectos. ¿Y en qué consiste exactamente esa energía solar y energía solar fotovoltaica? Para que nos expliques un poco. Bueno, pues consiste en utilizar la energía proveniente del sol, la energía solar, para transformarla, en el caso de la energía solar fotovoltaica, sería para transformarla en electricidad. Las células solares transforman la energía proveniente del sol, la transforma en corriente eléctrica. Otro tipo de aplicaciones de la energía solar, pues sería, por ejemplo, la energía solar térmica, que consiste en utilizar la energía del sol pues, para calentar agua. Al final, por ejemplo, las centrales térmicas, donde se quema carbón o se quema gas, no dejan de ser sistemas donde, a través del calentamiento de una materia prima, generamos vapor de agua y ese vapor de agua, a través de procesos de turbinas, etcétera, genera electricidad. ¿Cómo calentamos ese agua? Es una de las claves. Podemos calentar ese agua con carbón, podemos calentar ese agua con gas, pero también podemos calentar ese agua con energía solar. Y eso es otra de las aplicaciones, ¿no? La energía solar utilizada para calentar agua para esos sistemas, esas centrales térmicas que generan electricidad. Eso serían como las grandes centrales térmicas. Y luego la energía solar fotovoltaica, lo que todo el mundo conoce como los paneles solares, son sistemas en los que la energía solar se transforma en electricidad a través de baterías o no, o como aportación a la red general, etcétera. Serían un poco esas dos aplicaciones. ¿Y en estos momentos se está investigando nuevos materiales? Sí, por supuesto. Tendría que, en la energía solar fotovoltaica en concreto, creo que es una energía que se juzga por encima de sus posibilidades. Hay otros tipos de energías que somos más benevolentes en los beneficios que nos aporta. Con la energía solar fotovoltaica siempre se quieren tener unos rendimientos energéticos impresionantes y se comparan con otro tipo de fuentes de energía, como la energía nuclear o como otro tipo de fuentes de energía, y siempre parece como que no es suficientemente eficiente, que sería un debate muchísimo más profundo sobre qué es eficiente, cuáles son los residuos, etcétera. Entonces, en el ámbito de energía solar fotovoltaica siempre hay una carrera por intentar hacer energías más eficientes. Por dar una cifra, las células solares de silicio, que son las que vemos en los paneles convencionales, en las carreteras o los que podemos instalar en nuestras viviendas, estamos hablando de un 20% de transformación. De la energía que llega, el 20% lo transforma en energía eléctrica. En todo ese ámbito, pues, por supuesto, hay diferentes líneas para nuevos materiales que hagan que esas células solares sean infinitamente más eficientes. Hay materiales para transformar el silicio, sustituir el silicio por otros materiales, con rendimientos cerca del 50%, que fíjate, es muy curioso porque se utilizan para el espacio, porque en el espacio no tanto importa el dinero, sino llegar y mantenerse, son otro tipo de
de parámetros que utilizamos, ¿no? Pero en el ámbito terrestre estamos en torno al 50%, y luego otra línea de investigación en la que yo llevo recientemente trabajando con otros compañeros y compañeras de mi departamento, pues sería algo muy bonito, que sería el reciclado de fotones, que básicamente sería como engañar a la célula solar y pensar que el espectro que le llega, la energía que le llega del sol, no es exactamente esa, sino que ha sido un poquito modificado, con materiales alternativos que reciclan fotones. Bueno, que es básicamente reemitir fotones con energía útil para esos dispositivos. Y bueno, pues es una aproximación que estamos intentando desarrollar, pues, para generar procesos industrializables, que sean atractivos para la industria, porque al final siempre, ¿no?, esta es una de las patas, la investigación y luego la transferencia industrial, por supuesto, para que sean productos que se puedan desarrollar a nivel masivo y sean realmente una apuesta social. Entonces, bueno, hay diferentes... Sí, claro, siempre se está. Los materiales sirven para absolutamente todo, en todos los ámbitos. Al igual que, por ejemplo, también hay estudio de materiales, pues, para algo muy interesante. Las centrales solares térmicas que comentaba antes, uno puede pensar que solamente funcionan cuando hay sol. Esto incluso se ha llegado a decir. Pues, y no es cierto. Hay centrales solares que trabajan 23 horas. Y uno puede pensar, ¿y cómo trabajan 23 horas? ¿No? Porque todos sabemos que el sol no está 23 horas. Esto es una obviedad. Bueno, pues porque el calor que no se consume en calentar, ¿no?, ese agua, se acumula en sales, y esas sales se calientan. Y a lo largo de la noche van soltando ese calor acumulado, y ese calor sigue calentando ese agua, ¿no?, que genera vapor de agua que mueve las turbinas. Por tanto, están llegando a eficiencias a funcionamiento de 23 horas al día. Por tanto, en ese ámbito, ¿no?, también de calentamiento de sales, en esas sales también hay estudio de materiales. ¿Dónde también hay estudio de materiales? Pues algo tan primario como los recipientes donde se acumulan. Tú tienes que tener un recipiente que sea capaz de acumular o aguantar esas altas temperaturas sin que se funda. Bueno, pues también en ese ámbito de metales, ¿no?, con aleaciones y nanopartículas, también existe investigación en ese ámbito. Así que, bueno, y muchísimo más que todavía ni siquiera yo conozco, pero que probablemente hay infinitos ámbitos de estudio, ¿no?, en el ámbito de la energía solar, la solar fotovoltaica y de otro tipo de energías renovables. Así que, centrándonos un poquito ahora en lo que son en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno de ellos es el acceso a la energía como uno de los factores para contribuir a la calidad de vida y, bueno, en consecuencia también, pues, a la salud de la población. Quería saber un poco cómo ves tú estos accesos a la energía aquí en España, porque ahora que se habla tanto de la pobreza energética... Claro, bueno, claro, remarcar primero que la pobreza energética es una de las mayores causas de falta de calidad de vida, ¿no? La pobreza energética, estamos hablando de no poderse duchar con agua caliente, no tener acceso a alimentos en buenas condiciones, por supuesto a la comunicación, ¿no?, en derechos fundamentales. La pobreza energética es algo que nos debe preocupar de una manera importante, porque atraviesa a muchísimas facetas de la vida de las personas. ¿En qué medida pueden contribuir las energías renovables? Bueno, yo creo que primero es importante la autonomía como país y como sociedad en la generación de energía. Tener independencia energética es muy importante. España es uno de los países con mayor radiación solar del planeta, por supuesto de Europa. De manera que tener capacidad como sociedad de generar tu energía garantiza, primero como país, la distribución o el acceso a la energía, ¿no?, autonomía y libertad para poder garantizar el acceso de toda la población a energía, ¿no?, eléctrica en condiciones. Y luego, en concreto, la energía solar fotovoltaica tiene un matiz muy importante, como pueden ser otro tipo de energías renovables como la mini eólica, pero la energía solar fotovoltaica en concreto permite sistemas autónomos. ¿Y qué significa sistemas autónomos? Que no son sistemas, en consecuencia, distribuidos, y por tanto permite que se pueda electrificar y acceder a energía a población o a lugares, más bien lugares que no tienen una red eléctrica consolidada ni digamos, es económicamente rentable. Por lo tanto, la energía solar fotovoltaica también permite a nivel planetario electrificar poblaciones que a día de hoy no tienen electricidad. Y es mucha parte de la población en muchos lugares del mundo. Yo ahora mismo, por ejemplo, trabajo en otro proyecto en Haití, en el cual se está desarrollando una escuela de energías renovables, justamente para poder transmitir conocimiento y formación en el ámbito de la energía solar fotovoltaica. Porque al final no deja de ser una tecnología que te va a permitir
pequeñas centrales y pequeños sistemas en medio rural y lo que comentaba, ¿no? Pues, por supuesto, electricidad, medios de comunicación, ¿no? Refrigeración, en los hospitales pues poder acceder a vacunas en buenas condiciones. Creo que bueno, todo el mundo puede hacerse una idea, ¿no? de la necesidad de la electricidad, ¿no? Sí, sí, lo importantísima que es. Yo no sé, aquí en España, ¿consideras que por parte de las administraciones hay una implicación real por este fomento de energías? Bueno, siempre tiene sus claroscuros, ¿no? En las políticas públicas. En el momento actual sí que es cierto que se han sacado bueno, pues diferentes proyectos o programas para fomentar la investigación y la transición hacia una transición energética. Hay mucho dinero puesto encima de la mesa. Sí que es cierto que son procesos a medio plazo y hay que ser pacientes y no dejar de financiar y financiar a veces sí, a veces no. Sí que hay que tener una política estable y largoplacista, porque no es conocimiento ni formación ni tecnología que se vean los beneficios mañana, sino que requiere de capital humano, de capital material amplísimo y estable que vaya generando conocimiento y siempre teniendo en cuenta que a veces uno entra por una puerta y esa puerta no iba a ningún sitio. Hay que salir, cerrar la puerta y abrir otra. Entonces también en el ámbito de la investigación hay que ser pacientes y hay que financiarlo sin fisuras. Y luego en el ámbito industrial también. Digamos que el tejido industrial en nuestro país también tiene que ser paciente. Uno no puede pretender generar o generar energías renovables en un plazo, en un año y tener beneficios. Requiere invertir, apostar y aguantar y avanzar hacia algo que sin lugar a dudas nos va a llegar tarde o temprano. Esperemos que sea por una vía tranquila, pero que tarde o temprano vamos a tener que buscar otras fuentes de energía. Los conflictos a lo largo de la historia de la humanidad siempre vienen por el acceso a las fuentes de energía o a las fuentes de los recursos naturales, llámese agua, llámese carbón, llámese petróleo, llámese lo que se quiera, pero los recursos naturales es el conflicto, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que ser paciente. Y yo ahora mismo, bueno, pues creo que se está apostando, como siempre, pues no, como investigadora, pues siempre me gustaría, como siempre, que se apostase más, pero creo que sí, y sobre todo también en el imaginario colectivo es importante que la población tenga claro la importancia. Sí, en definitiva es un trabajo de todos, ¿no? Todos tenemos que aportar ese granito de arena desde las administraciones y cada uno de manera individual. Efectivamente, bueno, y desde luego, por ejemplo, vosotros mismos, ¿no? Haciendo esta entrevista, o sea, es decir, son diferentes aspectos de todas las patas de la sociedad. Otro de los objetivos también dentro del desarrollo sostenible para 2030 es reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por la contaminación del aire, el agua y el suelo. ¿Crees que esto será posible? Hombre, quiero creer que será posible, si no lo creyera. Espero que sea posible y espero que sea posible por igual en todos los lugares, que no haya lugares, digamos, el patio trasero, ¿no? El patio trasero de las sociedades donde se acumulan los residuos, donde se acumula la contaminación y tenemos un escaparate limpio y sano y no contaminado. Espero que sea en la mayor parte del planeta. Yo creo que sí, creo que cada vez somos más conscientes de la necesidad de generar un planeta limpio y sano por nuestra salud. Vemos, por ejemplo, cómo nos afecta cuando el aire está contaminado. Si uno se observa a sí mismo en la propia ciudad de Madrid y mira los indicadores de emisiones, etcétera, cuando están en los límites de alerta, uno si se observa y siente su propio cuerpo se dará cuenta que tose y respira en peores condiciones que cuando está a nivel del mar en un sitio o en la sierra. Centrándonos otra vez en las energías y su contribución y mirando un poquito hacia el futuro, ¿cómo consideras, cómo serían esas ciudades o esos países que realmente apostaran 100% por una energía limpia? Claro, bueno, en primer lugar, creo que uno de los grandes problemas en las ciudades es el tema de la movilidad, ¿no? Estamos hablando que al acceder, ¿no?, a los puestos de trabajo, grandes distancias, aunque es curioso porque
quiero recordar que un nivel importante de los movimientos dentro de las ciudades está por debajo de los 5 kilómetros. Así que realmente la gente se desplaza menos de lo que creemos en su conjunto para ir a los trabajos. La movilidad en las ciudades es una apuesta que tiene que ser central. Reducir el vehículo privado, apostar por el transporte público, apostar por supuesto, medios como, ¿no?, la bicicleta, el caminar, hacer espacios amables donde acceder, pues eso, caminando, en bicicleta, transporte público, sea la manera común y más rápida. No olvidemos que al final estamos hablando de trasladarnos a nuestro puesto de trabajo o hacer las pequeños movimientos que tengamos que hacer en nuestra vida cotidiana. Por tanto, un modelo de ciudad que apuesta por el transporte público y que apuesta por la bicicleta y el caminar. Y luego también el acceso a los servicios públicos y a los elementales en la cercanía. Si te tienes que desplazar ya no solo para trabajar, sino para otro tipo de funciones de la vida, pues eso contribuye a mayor transporte, con lo que conlleva, ¿no? En las ciudades, sin lugar a dudas, el mayor problema es el transporte privado, claro, el coche. ¿Y cuándo crees que dejaremos de depender de estas energías contaminantes y usaremos realmente energías más limpias? Pues la verdad es que no te sabría decir, ojalá lo supiera, lo desconozco. Sí que es cierto que la tendencia, cada vez usamos más las energías renovables. Por tanto, es de esperar que llegue un momento y también diría lo que todavía no conocemos. Todavía no está todo escrito. A veces parece que con las cartas que tenemos ahora mismo así tenemos que cerrar la partida y no. Todavía queda mucho por investigar, muchas propuestas. Todavía, por ejemplo, ahora mismo, bueno, hace muchos años, pero todavía está en investigación fundamental, pues todo lo que tiene que ver con lo que es la fusión. ¿Qué es la fusión? Pues reproducir lo que hace el Sol, sin más, ¿no? Reproducir lo que hace el Sol. Y esto, bueno, está en fase de investigación fundamental, y no sabemos dónde nos va a llevar, ni cuándo va a ocurrir, ni cuánto tiempo vamos a tardar en desarrollarlo. Por tanto, es inevitable que en algún momento tendremos que apostar por otro tipo de fuentes de energía, porque las que conocemos ahora mismo como mayoritarias pues están en claro, bueno, pues acabarán terminando, ¿no? Y todo el mundo entiende que son pues nocivas para el planeta, que al final es donde vivimos nosotros. Y más allá de esa imagen de futuro de la que hemos hablado, ahora mismo, desde un punto de vista más realista, ¿cómo ves el corto o medio plazo? Como bien, creo que yo soy en general una persona optimista. Como te comentaba, primero creo que la población cada vez está más sensibilizada. ¿Esto qué significa? Que está más sensibilizada en entender que a lo mejor hay que hacer en la comunidad de vecinos una apuesta por hacer un plan energético donde se cambien las ventanas, se cambie el aislamiento. No solamente estamos hablando de generar energía, también estamos hablando de consumir menos. Y consumir menos no estamos hablando de un mundo austero, sí, en términos austeros como negatividad, estamos hablando de un uso más lógico. Y eso pasa, por ejemplo, pues por hacer edificios más eficientes en términos energéticos. Y creo que la población, bueno, pues cada vez va entendiendo más, todos vamos entendiendo que eso es importante, que cambiar las ventanas de nuestro hogar, de nuestras casas, de nuestra comunidad de vecinos, es importante para nuestra factura, pero en el fondo para el consumo energético. Y esa visión, este ejemplo, como te puedo poner otros, ¿no? El tema de los coches eléctricos o el uso de la bicicleta, de caminar, creo que esto cada vez estamos más cerca. Vamos avanzando en ese camino. Luego, por supuesto, todas las personas somos incongruentes en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Y las administraciones a veces no siempre responden a nuestras expectativas. Pero yo creo que vamos claramente hacia ese camino. Las ciudades modernas van hacia ese camino. Lugares en que se restringe el acceso de vehículos privados, ciudades muchísimo más afables y muchísimo más amigables para la infancia, para la juventud, para la población en su conjunto. Yo creo que vamos por ahí. Y además es que es lo que nos gusta, que es lo más importante, ¿no? Es lo que queremos hacer. Pues nos quedamos con ese mensaje, ¿no?, tan importante que das, ese papel tan necesario que tiene invertir en energías limpias, pues para tener, en fin, luchar contra el cambio climático
contra el calentamiento global y en consecuencia pues para que tengamos todos una mejor calidad de vida. Así que Beatriz, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. A vosotros.